Elis, muy buenas tardes para usted. ¿Qué se espera que ocurra en estas horas? Pues hoy se espera el último turno de palabra de los 12 acusados catalanes que marcará el final de este juicio histórico que duró 4 meses, 52 sesiones. Cada uno de los acusados esta tarde tendrá 15 minutos para expresarse delante de los jueces y se espera que algunos, como los que arriesgan más años de cárcel, agoten este tiempo, mientras otros no lo hagan, para ceñirse a los alegatos finales de sus abogados, que presentaron esta mañana y ayer sus conclusiones finales. Aquí, como lo veis detrás de mí, la asociación independentista Òmnium Cultural instaló una pantalla gigante en Barcelona, pero también en otras ciudades catalanas, para que los independentistas puedan seguir, sobre todo esta tarde, este último turno de palabra de sus ex líderes, y luego, al terminar este juicio, se espera a que todos vayan al centro de Barcelona para una concentración que esperan masiva de apoyo a estos líderes catalanes. Elis, le pregunto, ¿para cuándo está prevista la sentencia? Pues el juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dictará esta noche, después de este último turno de palabra, el visto para sentencia. Pero fuentes del Tribunal Supremo avisan de que esta sentencia no será inminente y varios expertos apuntan a que se pueda esperar esta sentencia para septiembre u octubre, en todo caso después del verano. Y antes el tribunal deberá decidir si acepta o no las solicitudes de libertad de 9 de estos 12 acusados que permanecen en prisión preventiva desde hace más de 1 año y medio. Si rechaza esta solicitud, se espera al menos a que acepte el traslado de los presos hacia unas cárceles catalanas, ya que no tendrían obligación de seguir en la capital española hasta que se dicte esta sentencia. Hablemos ahora de las partes, tanto las acusatorias como las de defensa. ¿Qué han pedido? Pues la semana pasada fue el turno de las partes acusatorias. Recordemos que en este juicio hay 3, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha de Vox. Pues el Ministerio Público no solo ratificó la acusación de rebelión contra estos líderes independentistas, sino que calificó por primera vez los hechos ocurridos aquí en octubre de 2017 de golpe de Estado que recurrió a la violencia, y por eso pide hasta 25 años de cárcel, mientras la abogada del Estado pide por sedición hasta 12 años de cárcel.